Hola, ¿qué tal amigos de Rondo Magazine? Fútbol hecho a mano. Hoy tenemos una charla muy interesante. ¿Quieres saber cómo fue el fichaje de muchos jugadores que conoces en diferentes equipos? ¿Quieres saber cómo funcionan las entrañas y todos los entresijos de ese mundo tan desconocido como es el de la dirección deportiva o bien de los ojeadores? Pues de eso vamos a hablar hoy con un personaje que ha trabajado en el Valencia, en el Sevilla, en el Málaga, en la selección española, campeona del mundo de 2010, y no es otro que Antonio Fernández. Espero que lo disfruten. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, es un placer. Lo primero, bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que muy bien, en buena época. El placer es mío, muchas gracias por la invitación y en estos momentos, pues bueno, ocupado con labores propias de dirección deportiva en esta época que ya empieza a vislumbrar en el horizonte el final de temporada y hay que ir acercando un poquito todo. Para quien no te conozca, muchos años de experiencia en dirección deportiva, secretaría técnica, pero ¿cuál fue tu principio, tus inicios en la vinculación con el fútbol? Bueno, yo con el fútbol he tenido vínculo desde que era un niño, ¿no? Desde que lo practicaba siendo muy pequeño. Siempre fui un gran apasionado de este deporte. Con 18 y 19 años tengo 3 lesiones de rodillas muy consecutivas y lo tengo que dejar prácticamente. Y como era tan apasionado, pues de manera paralela a mi formación académica empecé a hacer los cursos de entrenador, empecé a entrenar a críos pequeños, como la mayoría comenzamos, hasta que fui escalando y bueno, y un día tuve la suerte de que Monchi pasa de ser delegado a ser director deportivo y muy poco tiempo después pues me vinculó al Sevilla ya a nivel profesional, que eso fue allá por el año 2000 y hasta ahora afortunadamente pues ahí seguimos. Precisamente esos inicios, ¿no? en el tema de la secretaria técnica, trabajando con Monchi, siempre bueno, has elogiado su trabajo en el sentido de saber rodearse de muy buen equipo, ¿no? De saber delegar, de escuchar a los demás. Para el que no sepa un poco cómo es el día a día en esa labor, ¿cómo lo describirías aquella época, al principio, cómo después va evolucionando un poco tu función en el club? Sí, bueno, de todas formas hay que empezar diciendo que en estos 23 años ha cambiado mucho todo. Evidentemente cuando arrancamos en el año 2000 aquella dirección deportiva pues no existían prácticamente las herramientas que tenemos hoy día para analizar fútbol. Bueno, últimamente está de moda el Big Data, pero han ido saliendo muchas herramientas. En aquella época pues era todo como mucho más artesanal, ¿no? Era viajar, hacer kilómetros, ver jugadores en vivo. Incluso en aquella época había una empresa que nos distribuía cintas de VHS de los partidos que teníamos que ver y no nos daba tiempo de ver en directo, ¿no? La evolución ha sido muy rápida porque tampoco ha pasado tanto tiempo y la diferencia es muy grande. Y la verdad es que el día a día, pues bueno, al final es ver mucho volumen de fútbol, tener un sector determinado del mercado bastante controlado, ese sector que es susceptible de formar parte de jugadores futuros para el proyecto que traes entre manos y a partir de ahí, pues nada, mucho visionado, mucho análisis y tratar de que el margen de error sea mínimo para poder completar plantillas de futuro y de éxito sobre todo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Monchi, ¿no? Que es un director deportivo con mucho nombre, muy reconocido, siempre se le achaca un poco a la cabeza visible ese mérito, pero debajo hay un organigrama de trabajadores inmersos en un seguimiento continuo. Se me ocurren casos como Julio Batista, ¿no? Que a lo mejor se le puede achacar a la cabeza visible, pero ahí hay un trabajo de campo muy extenso, ¿no? Con una labor muy profunda. Sí, cuando Monchi arranca la dirección deportiva en el año 2000 éramos Ramón Vázquez, José Luis Ruda, Pepito Alfaro, Manolito Ruiz Sosa y yo. Éramos los 5 que empezamos con él prácticamente y ya luego, pues bueno, el club afortunadamente fue creciendo. En aquella temporada fue la última temporada del Sevilla en segunda división. A partir de ahí hubo un crecimiento no solo en lo deportivo, sino también en lo económico y en lo social. Y eso permitió que el área de dirección deportiva, que al fin y al cabo es donde se sustenta cualquier club de fútbol, pues fuera creciendo hasta el día de hoy, que el departamento de dirección deportiva, no sabría decirte el número de miembros que tiene, pero evidentemente triplica como mínimo a los que comenzamos en el año 2000. Y ya no solo eso, sino que estamos muy especializados en según qué zona, ¿no? Porque anteriormente veíamos mucho volumen, como te decía, de fútbol y sabíamos dónde estaba el nicho de jugadores que serían susceptibles de ser fichados por el Sevilla. A día de hoy hay un departamento de fútbol nacional, internacional, de captación internacional, captación nacional, en fin. Está como muy segmentado y muy especializado y los técnicos tienden a especializarse
sobre todo en el mercado en el que están adscritos, claro. Sí, pues si no me equivoco, en esa época tu labor estaba más centrada en la parte internacional, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Sí, yo... El Sevilla mucho futbolista brasileño también, uruguayo. Exactamente, yo en realidad empecé haciendo informes para el filial, en mi primer año, con Manolo Jiménez como entrenador en el filial, y bueno, coincidimos en el curso nacional de entrenadores, que de ahí es de la manera que yo llego al Sevilla de alguna forma, porque Manolo Jiménez, Pablo Blanco, Antonio Álvarez en aquella época, fuimos todos compañeros de aquel curso nacional de entrenadores, y empecé así. Luego ya me pasaron al primer equipo, me hicieron responsable de fútbol internacional, y ahí llegaron muchos jugadores brasileños, pero no porque yo fuera el encargado del fútbol internacional, porque también José Luis Ruda, Ramón Vázquez, incluso Monchi también en aquella época viajaban mucho y lo veíamos todos entre todos, ¿no? Quizás se me achaca un poquito más el tema de Dani Alves porque fue una cuestión de tiempo y había que decidir si sí o si no, que igual de haber estado yo hubiese estado Ramón o Monchi o Ruda o cualquier otro y hubiese ocurrido lo mismo, pero sí, fui evolucionando así y después de ser responsable de fútbol internacional ya pasé a ser secretario técnico, fui prácticamente 2 años, los 2 últimos años, o 3 quizás, y nada, ya después en la 6ª temporada decidí marcharme y 15 años más tarde he vuelto y ahora estoy como director de captación internacional. En este caso de Alves, la curiosidad bueno, lo empezaste a seguir sobre todo en el campeonato, el sudamericano sub-20, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué visteis en aquellos primeros partidos? ¿O qué jugadores os primeros llamaron la atención y por qué os decidisteis por el caso de Daniel? Mira, antes del sudamericano hay un episodio que se habla poco de él, pero que existe, que es el COTIF, el torneo del COTIF en Valencia, que es un sub-20 de bastante prestigio, que normalmente vienen selecciones, y la selección brasileña sub-20 ya vino con un Dani Alves 2 años más pequeño que el resto de la generación. Ahí no jugó mucho, era de los más pequeños y tal, pero ya ahí marcaba algunas diferencias. Luego ya trasladándonos al sudamericano sub-20, que se disputa en Uruguay, concretamente en Punta del Este, ahí es cuando ya decidimos traerlo. Y verle, pues bueno, pues la verdad es que se le preveía ya, se le presumía en esa época cosas muy importantes. Era quizás un lateral derecho que ofrecía muchísimas soluciones en ataque al equipo, evidentemente con muchas carencias de orden táctico defensivo que éramos conscientes. Al principio, de hecho, empieza jugando arriba, ¿no? Exactamente, de hecho Joaquín lo pone incluso en banda izquierda hasta que se va adaptando. Entonces tenía ciertas carencias a nivel táctico defensivo, pero eso no me preocupaba mucho porque esas cosas con orden y trabajo se ganan. Lo que era indudable era la calidad que tenía, la competitividad que tenía y lo que él transmitía, ¿no? Porque ya no era solo verlo entrenar y jugar, sino que yo me fui un día a cenar con él, su representante y un miembro de la Federación Brasileña de Fútbol, y en aquella cena ya terminó de cuadrarme un poco todo, ¿no? A partir de ahí, bueno, le dije a Monchi, creo que he visto un jugador que es diferente al resto, que marca mucho la diferencia, y en ese sentido, pues Monchi siempre tuvo mucha confianza en mí y me contestó: lo que tú ves como si lo viera yo, si estás claro, si estás convencido y lo tienes claro, pues vamos adelante. Y a partir de ahí se fragua un poco el fichaje de Daniel. Es clave esa confianza, ¿no?, en un equipo. Me has contado un poco por encima cómo el funcionamiento, digamos, pero cómo es ese día a día en la Secretaría Técnica, en la Dirección Deportiva, en ese... Sí, bueno, el día a día, al día a día, pues bueno, evidentemente hay mucha comunicación, mucha coordinación entre todos los miembros del staff técnico. En ese sentido, como te decía antes, cada uno tiene especializado una zona o unos países o unas determinadas ligas para tener esa zona bien controlada, y lo que hay es mucha comunicación, mucho filtro hasta que le llega a Monchi, ¿no? En aquella época éramos 5 y nos veíamos prácticamente cada día y estábamos juntos 8 o 10 horas diarias, y tampoco había el volumen de trabajo, entre otras cosas, porque el Sevilla en aquella época no tenía el dinero o las posibilidades que a día de hoy puede tener, porque ya es un club pues afianzado, respetado y grande de Europa. Pero hoy día pues se van filtrando, ¿no? Actualmente, pues bueno, los miembros de la dirección deportiva tienen asignado un trabajo que rinden cuentas con Emilio de Dios para posteriormente... Exactamente. Igual yo en mi departamento, ¿no?, que es Captación Internacional, yo tengo a 4 personas trabajando en el departamento, 2 aquí en España y 2 fuera en lugares estratégicos, que me van pasando información, yo voy a corroborar. Cuando ya tengo algo claro, ya directamente pues lo hablo con Monchi y vamos viendo si lo que estamos viendo va un poco en consonancia a lo que necesitamos y a lo que podemos permitirnos, ¿no? He leído en varias entrevistas como que te define, o al menos he leído las frases varias veces, como un hombre de riesgo, ¿no? Que le gusta el riesgo, no arriesgar en las decisiones. Y bueno, te llama la atención también que bueno, que después de ese salto del Sevilla, donde te fuiste en 2006 habiendo ganado la Supercopa de Europa, la Copa de la UEFA, te vas al Jerez. Bueno, quien no lo sepa, naciste desde Guadalcacín, ¿verdad? Sí, correcto. Te vas al Jerez, en segunda división.
digamos, con un puesto ya de más responsabilidad del que tenías en el Sevilla, ¿no? ¿Por qué ese cambio un poco? Me imagino que también al ser el club, digamos, de tu tierra te tiraré mucho, ¿no? Pero sí, ese cambio también. Ahí hay varios factores. Es cierto que yo siempre me considero una persona, quizás no tanto de riesgo, que los he afrontado lógicamente cuando ha sido necesario, pero sí de marcarme objetivos, ¿no? Y de no asentarme en una zona de confort que no me haga crecer, ¿no? Yo empecé en las direcciones deportivas muy joven, pues por aquello de que dejé el fútbol muy joven y arranqué entrenando muy joven, pues he ido un poco por delante en ese sentido. Después de 6 temporadas en el Sevilla y haber pasado de estar en segunda división al Sevilla de los títulos, de Eindhoven y tal, pues entendía que era un buen momento para seguir creciendo fuera, ¿no? Hubo un momento que Monchi también tenía medio claro que iba a salir, a la Almería en aquella época, que finalmente no se dio, y en principio yo iba a ir con él, pero como al final él no se dio, bueno, a mí me surgió la posibilidad del Jerez. Yo desde hacía unos meses ya tenía la cabeza fuera de Sevilla. El Jerez evidentemente me llamaba mucho la atención porque es mi tierra y es el equipo del que fui aficionado desde muy pequeño, claro. Y entonces pues tuve una reunión con Monchi y con José María del Nido, les hice ver un poco lo que pensaba. Ellos me dijeron: aquí tienes tu casa, consideramos que es algo obvio, cuando quieras volver, aquí tienes siempre las puertas abiertas. Entonces ese fue un riesgo, ¿no? Dejar a un Sevilla campeón para irme a un club, una categoría más baja, con más expuesto en cuanto a la posición que ocupaba dentro del club y con muchos problemas económicos en aquella época. Y quizás la segunda decisión, muy arriesgada también, en mi carrera puede ser la de la selección española al Málaga, porque dejo la selección española después de ser campeones del mundo con una generación de futbolistas que difícilmente vamos a poder ver de nuevo, y me voy a un Málaga que en ese momento, yo me voy en el mercado de diciembre, estaba el último clasificado y con mucha pinta de que podría descender. Entonces dejar a una selección campeona del mundo con ese elenco de jugadores que no es necesario que los nombre porque todo el mundo lo sabría decir prácticamente de carrerilla, me voy a un Málaga que era un poco un melón por calar, ¿no? Pero yo considero que son cosas que te hacen crecer, que te hacen enfrentarte a nuevas vicisitudes, a nuevos presidentes, a nuevos medios de comunicación, a nuevos jugadores, en una zona que no está tan de confort y que de alguna manera te obligan a sacar lo mejor de ti para seguir creciendo, ¿no? Eso es lo que yo he tratado de hacer en mi carrera y por eso he dado, quizás no tantas vueltas porque son muchos años, pero sí he estado en varios clubes y en varias instituciones que yo creo que finalmente han hecho de mí el profesional de fútbol que soy ahora, mejor o peor, pero eso es lo que me ha marcado. Supongo que mucho de ese aprendizaje también lo tuviste después del Jerez en Valencia, con una situación complicada institucional del club y además un Valencia que venía todavía de, digamos, con antiguos jugadores que tenía ese Valencia de Rafa Benítez tan exitoso. ¿Cómo fue ese aprendizaje que tuviste en ese año tan tumultuoso? Que a pesar de ello se rejuveneció la plantilla, se hizo un cambio de ciclo que era necesario, pero bueno, se concluyó con la Copa del Rey, ¿no? Que fue un título que bueno, no se celebró tanto por las circunstancias, pero me imagino que para ti como profesional fue un aprendizaje también muy... Sí, por supuesto, el año de Valencia yo siempre lo hablo con mi entorno, con la gente cercana y gente de fútbol, siempre lo comento. El año de Valencia fue un año de aprendizaje importante, pues porque nos tuvimos que enfrentar a muchísimos problemas. Era un club que por momentos estaba desjerarquizado, que no sabía ni a quién te podías dirigir para tratar de solucionar un problema, y si en un club o en un equipo cuando cambias de entrenador un par de veces al año ya son problemas, imagínate aquel año en el Valencia, temporada 2007-2008, tuvimos 3 presidentes y 4 entrenadores. No es fácil gestionar esto. Vino Koeman y después de la final de Copa del Rey se destituyó y terminó como otras tantas veces Boro, ¿no? Entonces, en ese año tanto cambio, ya en la cabeza visible del club, en el propio presidente, pues te hace sacar lo mejor de ti para reflotar un poco una situación que no es nada fácil, ¿no? Además, muchos futbolistas que llegan también siendo muy jóvenes, como te comentaba, porque claro. Vanega, Maduro, Mata, Suni, exactamente, sí, que son jugadores Silva, que ya estaba allí, pero eran críos, ¿no? Sí. Era una muy buena plantilla, pero que en aquel momento, pues los veteranos eran Iván Helguera, eran Baraja, era Angulo, era Cañizares, era Albelda, pero claro, había muchos jugadores jóvenes que después con el tiempo han hecho grandísimas carreras y se han convertido en estrellas mundiales, algunos de ellos, pero en aquel momento eran chicos con muchísimo talento que estaban arrancando una carrera profesional que se preveía exitosa como así ha sido, pero que no era fácil gestionar aquello. La gestión de aquel vestuario no fue nada fácil, de aquel club en general, pero a mí me vino muy bien para seguir creciendo como profesional.
has nombrado antes el tema de la selección. Me da curiosidad cómo surge la oportunidad. Eso fue en 2008, ¿no? Después de la Eurocopa. Sí. ¿Cómo surge primero esa oportunidad? Y bueno, y también un poco la diferencia que te encuentras al principio de haber trabajado siempre en clubes y llegar a una situación completamente diferente, ¿no? Claro, mira, después de la temporada 2007-2008, la del Valencia que acabamos de comentar, yo venía de 6 años en Sevilla, 1 año en Jerez, 1 año en Valencia, 8 años consecutivos, mucho viaje, mucho desgaste, el último año de Valencia especialmente duro, y decidí aquel año descansar. Pero una noche estaba cenando en el puerto de Santa María y por la noche me sonó el teléfono a una hora ya poco prudente para que fuese un tema de trabajo, pero la llamada era porque Fernando Hierro había pedido mi teléfono porque lo había perdido, que ya lo tenía, y quería hablar conmigo al día siguiente. Esto fue un jueves y hablamos un viernes por la mañana. Me preguntó por qué se rumoreaba que tenía opciones de poder ir con Juan de al Tottenham. También hubo ahí un acercamiento con el Inter de Milán el año que llega Mourinho. Y me dijo Fernando textualmente: ¿te comprometes conmigo aquí en el fin de semana, aunque te llegue algo, no haces nada, y el lunes nos vemos en la Ciudad del Fútbol? Y le digo, sí, sin problema. No me contó nada, ¿no? No me contó nada más. Al día siguiente, Estrella Alcázar, que era en aquel entonces su secretaria, me mandó un billete, me fui a Madrid, me recogieron en el aeropuerto y me fui a la Ciudad del Fútbol. Allí estuvimos toda la mañana y luego comimos en la misma Ciudad del Fútbol, y fue cuando me adelanta que Luis Aragonés va a dejar de ser seleccionador, que Vicente del Bosque todavía no había aparecido el nombre en los medios de comunicación, pero ya estaba cerrado, y que me querían para el cuerpo técnico de la selección absoluta como informador y analista, ¿no? Para hacer una doble función: el seguimiento de todos los jugadores que eran susceptibles de ser seleccionados, y por otra parte hacer los informes de los rivales a los que nos enfrentábamos. Evidentemente esto ya te tira por tierra todos los planes que tenías de descanso, porque igual te viene, con todos los respetos, cualquier otro equipo más pequeño tal, y dices tú: no, es un año que necesito descansar, oxigenarme, ordenar ideas, vengo de unos años duros, especialmente el último. Pero claro, a la selección española, que venía de ganar Eurocopa en 2008, con esa generación, nuevo cuerpo técnico, y que con todos los millones de habitantes que hay en España te eligen a ti para ser el analista de ese equipo, evidentemente me tenía que ir corriendo. Así que bueno, así fue como surgió todo. Aquella comida de lunes con Fernando, luego 2 semanas más, 3-4 reuniones para ultimar detalles de la contratación y demás, y a principios de julio nos incorporamos todo el cuerpo técnico nuevo a la selección, y evidentemente ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida, porque evidentemente ganar un mundial con tu selección, bueno, pues hay pocas cosas que se le puedan equiparar, ¿no? La entrevista que tuvimos con Vicente del Bosque nos comentaba un poco sobre aquel grupo de trabajo, y bueno, en su opinión él decía como que si en un grupo de trabajo muchas personas coinciden en lo mismo, es que algo no funciona bien, ¿no? Claro. Como que trabajáis desde esas diferencias y después llegáis a un punto común de decisión, ¿no? ¿Cómo era ese grupo en el que os movíais? Pues mira, la verdad es que era un grupo fantástico. Al final yo era el único miembro de ese grupo que se incorporaba nuevo, porque ellos venían de trabajar mucho tiempo juntos. Quizás Ocho Torena no tanto, pero lo habían tenido ya en el Real Madrid. Pero Vicente del Bosque, Javi Miñano, Tony Grande, Paco Jiménez, venían todos de trabajar en el Real Madrid, luego el año que tuvieron en Turquía y tal, y yo era el único miembro nuevo. Y la verdad es que fue fantástico, porque era gente, respecto a mí, bastante veterana, que respiraba fútbol, como cuando yo inicié aquí, siempre lo diré, Manolito Ruiz Sosa y Pepito Alfaro, a mí me enseñaron mucho, desde su experiencia, pues en la selección española me pasaba un poco lo mismo. Entonces lo que hacíamos era que nos repartíamos en los fines de semana los equipos donde estaban los jugadores, que teníamos que hacer un seguimiento. Evidentemente teníamos una relación de en torno a 50, 60 jugadores, más la sub-21 que nos servía como filial, y cada fin de semana estábamos cada uno por una zona. Volvíamos el lunes generalmente, hacíamos una reunión, pasábamos los informes, jueves volvíamos cruzábamos información, y esa disparidad de criterios es la que te lleva luego a no cometer muchos errores, ¿no? Porque al final es lo que tú decías y te ha comentado Vicente, y creo que tiene mucha razón. Si al final todos vemos lo mismo de la misma manera y no hay nadie que se oponga a algo, pues al final parece más sencillo, pero claro, al final hay matices que es importante que cada uno lo vea desde un prisma distinto, ¿no? Yo recuerdo esa época de una manera maravillosa. De hecho, nos hemos juntado hace prácticamente 2 meses, porque AFE nos dio un premio denominado a la trayectoria, y se lo dio a la selección campeona del 2010, y fuimos en representación todo el staff técnico, más Iker Casillas y Fernando Llorente. Así que es una etapa maravillosa de mi carrera, claro. Aparte de la formación como entrenador en dirección deportiva, me llama la atención el máster universitario en psicología del deporte y técnico superior en psicología del deporte y coaching deportivo.
Y claro, relacionándolo con el tema de la selección, se me viene a la cabeza el caso de Jesús Navas, sí, que llevaba mucho tiempo sonando para la selección, pero bueno, él por su problema de ansiedad que tenía en ese momento, pues no terminaba de dar ese salto. Sin embargo, cuando llega Hierro, cuando llegas tú también, que lo conoces de tu etapa en Sevilla, digamos que conseguís convencerlo para que supere esos miedos. ¿Cómo es ese trabajo de psicología en un caso como Navas o otros futbolistas? Claro, a ver, yo creo que todo entrenador o director deportivo, secretario técnico, cualquier gestor de personas tiene que tener un poco de psicología para poder tratar esos egos, ¿no? Cuando tú tratas con 25 futbolistas en un vestuario, el joven, el veterano, el que cobra más, el que cobra menos, el universitario, el de barrio, pues evidentemente tienes que tener, como solemos decir, mucha mano izquierda, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó la psicología mucho, pero no hice la carrera. Al final yo hice Derecho, pero sí que he hecho algunos másteres en coaching, en psicología del deporte, incluso en psicoanálisis, ¿no? Pues porque me gusta conocer un poco la interioridad de cada uno, tratar de ponerme a su altura para poderlo entender, ponerme en los zapatos de cada uno de ellos. Y en este caso de Jesús, pues evidentemente yo creo que lo gestionamos muy bien, por parte de la Federación, por parte del Sevilla y por parte del jugador y su entorno más cercano y más familiar. Aprovechando de mi relación con él, que de mi primera etapa ya teníamos muy buena relación con él, con su hermano Marco, con su novia entonces, su mujer, con los padres, pues fuimos dando pasos muy concretos, muy cortos, hasta llegar a poder disfrutar de Jesús Navas en la selección española y que finalmente, 2009, ¿no? Exactamente, él viene primero a una concentración corta, la selección ahora ha cambiado un poquito el formato, pero en mi época eran concentraciones cortas de 4 días con un partido, normalmente amistoso. Luego había una concentración intermedia de una semana 10 días con 2 partidos y luego estaban los torneos grandes, Eurocopas, Mundiales, Confederaciones y tal, ¿no? Entonces, bueno, después de varios encuentros a mitad de camino en Córdoba, sin que nadie supiera nada, muy bien gestionado, ya te digo, por el Sevilla, por la Federación y por el propio jugador, yo me bajaba en un AVE a Córdoba, Jesús se subía, ahí nos veíamos, hablábamos, luego él subió a Madrid, precisamente a mi casa, en un par de ocasiones, lo fuimos, yo creo que armando muy bien, Monchi aquí, con Miguel Ángel Gómez, la Federación, en su entorno. Hasta que él, claro, porque él al principio me decía, pero si yo me pongo a ver la selección y me pongo a llorar, porque es que yo quiero estar ahí, me veo con capacidades, pero... Y al final yo creo que lo logramos. Lo principal fue la gana que tenía el jugador. En la primera concentración también él tenía a Sergio Ramos dentro de aquella plantilla, que quieras que no, bueno, y con Sergio estábamos un poco, siempre le poníamos una habitación cerca, tal, en fin, que yo creo que fue bastante sencillo en ese momento poder gestionarlo y afortunadamente para Jesús, por supuesto, pero también para el país, sí, pudimos disfrutar de un grandísimo jugador, que oye, de él nace la jugada del gol más importante de la historia de este país, quizás, ¿no? De hecho, también estuvo en la Euro 2012. Efectivamente, ya después él siguió, claro, y después ha podido ir a un equipo, al Manchester City, a vivir otra experiencia fuera. Bueno, pues yo creo que aquello le dio pie a decir, oye, pues hay algo más allá de esto, ¿no? O sea, que yo creo que se gestionó muy bien. En cuanto a tu labor de informes, de análisis sobre los rivales especialmente, ¿te sirvió todo ese trabajo en la selección después, posteriormente, para a lo mejor descubrir o tener más controlado a ciertos jugadores que luego te planteaste fichar o te planteaste sugerir en la secretaria técnica de otros clubes? Yo creo que todo sirve. Yo creo que cuando estamos en el fútbol no dejamos de aprender nunca. O sea, y en el momento que te quedes parado un poco, pues va a venir otro por detrás, preparado, con ganas, con nuevas cosas, porque estamos en constante evolución. O sea, hoy día, si no sabes de Big Data aplicado al entrenamiento o a un sistema de juego o a un modelo o a la propia dirección deportiva, pues evidentemente juegas en desventaja con otro que sí lo sabe, ¿no? Yo creo que en ese sentido los profesionales tenemos la responsabilidad de seguir formándonos para poder aplicar todo ese conocimiento a la experiencia que ya traemos, ¿no? Entonces, evidentemente, en la selección, y ciñéndome un poco a tu pregunta, por supuesto que hacer informes específicamente y análisis de rivales, pues te da una perspectiva diferente a cuando analizas jugadores, porque los jugadores que yo analizaba en la selección no era para ficharlo, no era para ver si podía llegar a un precio de traspaso o no, era simplemente, ¿tienes pasaporte español? Puedes venir, ¿no lo tienes? No puedes venir, tan fácil como eso. Entonces era cuestión de traer a aquellos jugadores que vinieran mejor a la propuesta y a la idea de juego que tenía Vicente del Bosque en ese momento, ¿no? Yo creo además que la selección, los 23 convocados para el Mundial del 2010, me parece, y apostaría sin miedo a perder, que ha sido la lista menos discutida en este país, por parte de la prensa y por parte de la sociedad en general. Yo creo que, bueno, que en parte, gran parte de ese equipo era como muy obvio, pero podría haber alguna cosa, y yo creo que fue una lista que prácticamente nadie
le puso un pero. Sí, de ahí el éxito también, ¿no? El todos a una, digamos, Exactamente. ¿no? Hay esa crítica externa, ¿no? Ajá. Después has nombrado también como hombre de riesgo, ¿no? Ese salto al Málaga, donde quizás has tenido ese puesto en dirección deportiva de más responsabilidad. ¿Cómo es ese trabajo de conformar una plantilla, de llegar a un sitio, además que el Málaga se encontraba en una zona complicada? En descenso. ¿Y cómo es ese trabajo de tener en apenas 2 ventanas de fichaje, convertir a un equipo que estaba luchando por la permanencia a entrar cuarto, clasificarse para Champions, haciendo la mejor temporada de su historia? Sí, llegar hasta cuartos de final en Champions, que en Dortmund el equipo tiene una mala tarde, un juez de línea y finalmente no entra en semifinales por eso. Pues mira, la verdad es que no fue un proceso fácil, o sea, los primeros 5 o 6 meses de Málaga fueron de muchísimo sufrimiento, pues porque no era fácil salvar la categoría en el momento que llego y con tan poco margen para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo sí tuve clara una cosa y creo que con el tiempo acerté, que fue tirar de 3 bastiones importantes en el mercado de enero del 2012 para terminar salvándonos, que fueron Julio Batista, que ya nos conocíamos y tenía problemas con Ranieri y en la Roma no estaba jugando, Martín de Michelis, que estaba en una situación similar en el Bayern de Múnich con Luis Van Gaal y que ya había trabajado con Manuel Pellegrini en River Plate, y Enzo Maresca, que también lo conocía de mi etapa en el Sevilla y que estaba en Grecia, llevaba 3 meses sin cobrar y quedaba libre. O sea, yo sabía que eran 3 jugadores que le iba a tirar la camiseta y iban a salir a la Rosaleda sin presión ninguna. Y a eso, para equilibrar un poco las edades, traigo cedido a Ignacio Camacho y a Sergio Asenjo, que entonces eran 2 promesas del Atlético de Madrid, que después han hecho carreras importantes. La mala suerte de Sergio Asenjo, que después de 3-4 partidos, precisamente aquí en una situación de 1 contra 1 con Luis Fabiano, se rompe la rodilla por segunda vez y tiene que ser reemplazado. Y en ese momento tiramos de un jugador que lleva 7 años en segunda división, como es Willy Caballero, que nadie le había ofrecido la posibilidad de jugar en primera división, y en ese momento, entre las posibilidades que teníamos, estaba él, y fue una apuesta también importante porque era del Elche y tal, y al final, bueno, pues Willy yo creo que ha hecho una carrera brillante después de ser fundamental en aquel Málaga, pues dio el salto a la selección, Chelsea, o sea que la verdad es que muy bien. Entonces yo creo que con eso nos salvamos empatando a 1 en San Mamés en la penúltima jornada, la última era en la Rosaleda, Málaga-Real Madrid, con lo cual llegamos un poco justo, pero llegamos, y ya en ese verano sí tuve tiempo para poder diseñar un equipo que en principio lo que nos pedía la propiedad era que estuviéramos en Europa a 3 años vista, pero en Europa no en Champions, o sea, la UEFA ya valía, ¿no? Entonces, bueno, conformamos un plantel con la llegada de Buenanote, Joaquín, Isco, Tulalán, Mataisen, Cazorla, bueno, muchísima gente, ¿no? Ruben Nistelrooy, que fue el primer fichaje un poco más, de alguna manera fue un fichaje un tanto... para ilusionar. Claro, que ya Rude estaba más o menos en su última época, pero evidentemente para el resto de jugadores diciendo, bueno, se ha ido de Micheli, se ha ido Batista, se ha ido Maresca, ahora el primer fichaje es Van Nistelrooy, estos van en serio, ¿no? Entonces fue, bueno, un verano muy movido, de muchísimas presentaciones, de muchísimas negociaciones, de mucho quebradero de cabeza, pero finalmente conformamos un plantel que hizo disfrutar muchísimo yo creo que al fútbol en general, porque cuando un equipo normalmente es más pequeño o que históricamente ha tenido menos posibilidades, se transforma de esa manera, yo creo que al final termina cayendo simpático prácticamente a todo el mundo, y aquel Málaga yo creo que caía simpático a todo el mundo. Hicimos una temporada maravillosa, de disfrutar muchísimo, y logramos clasificarnos para Champions, que evidentemente no estaba en nuestros planes, pero se precipitó todo y afortunadamente lo conseguimos. He nombrado a Joaquín. ¿Cómo se gestó un poco ese fichaje? Porque te lo comentaba antes, ¿no? Que te leí en prensa como que estabas empecinado en traer a Joaquín al Málaga sí o sí, y al final lo conseguiste incluso antes, puede ser, de que lo esperaras. Incluso. Sí, bueno, Joaquín y yo tenemos muy buena relación hace muchísimos años. Él es del Puerto, yo de Jerez, y yo soy mayor que él, evidentemente, pero tampoco muchísimo más. Y ya nos conocíamos. Después coincidimos en Valencia, y es cierto que en Valencia él hay un momento que lo pasa francamente mal. Bueno, yo estoy al tanto de eso porque evidentemente yo era el secretario técnico del Valencia en aquella época. Cuando yo del Valencia voy a la selección, pero 2 años más tarde voy al Málaga, y él seguía en una situación similar, jugando muy poco, con dificultades, no terminó de... Pues entonces a mí sí me cuadraba perfectamente para aquel Málaga. Bueno, era un Málaga que tenía que hacer un poco acorde a la idea de Pellegrini, que es una idea un tanto especial, ¿no? Y de éxito demostrado en muchos equipos. Y entonces, claro, yo lo llamé, y cuando
lo llamé, pues evidentemente me dijo, me voy en bicicleta para allá, ¿no? O sea, que es que no te puedo reproducir textualmente lo que dijo porque quedaría mal en cámara, ¿no? Pero en un tono como muy jocoso y muy de confianza, pues me dijo que se venía en bicicleta para Málaga. Evidentemente fue un fichaje que no fue de los complicados, porque en Valencia no jugaba, no le pusieron mucho impedimento en salir, y por la edad, que bueno, fíjate que estamos hablando 12 años después y todavía están activos, ¿no? Pero que ya entonces era un jugador relativamente mayor, exactamente, y entonces, bueno, fue un fichaje relativamente sencillo de hacer. De aquel Málaga yo me acuerdo que quizás el fichaje más complicado fue el de Jeremy Tulalán, que venía del Olympique de Lyon, y Aulas para negociar es francamente duro. Estuve en Lyon como 3 veces, y al final se enquistó todo, se rompía, se retomaba, bueno, al final lo pudimos cerrar, pero fue un fichaje que a mí también me sirvió para aprender mucho en una mesa de negociación, ¿no? Porque en definitiva es una partida de ajedrez, cada uno utiliza su estrategia, el que vende quiere cobrar todo lo que pueda por el jugador y el que compra quiere comprar barato, así que al final uno tiene que saber manejar diferentes herramientas y un poco hasta lo emocional para terminar culminando un fichaje del que después te puedas sentir orgulloso, ¿no? Y en este caso de Jeremín evidentemente nos sentimos muy orgullosos porque se convirtió en santo y seña de este equipo. Era un bastión en el centro del campo que podía jugar incluso de central y hasta hace poco ha estado en activo. Y una vez que se alcanza ese acuerdo con el club del jugador, ¿qué es lo más importante, crees, o de las cosas más importantes a la hora de convencer a un futbolista para que se una a tu proyecto? Hombre, depende. Hay futbolistas que ya son veteranos y que buscan unas cosas, otros que son jóvenes y buscan otras. Ahí podría hablarte de diferentes cosas, ¿no? Pero al jugador principalmente lo que le ilusiona es el proyecto. O sea, el proyecto, cómo es, cuánto de serio es, quién es el entrenador, si el entrenador realmente cuenta con él, cómo es la ciudad a la que va. En fin, no sé, te puedo contar del desayuno que tuve con Ruud van Nistelrooy en Hamburgo para ficharlo, que fueron 2 horas de pregunta tras pregunta, era una batería, ¿no? Yo a Ruud ya lo conocía de la época de Madrid, fue un desayuno súper agradable, con Elena, su mujer, con Roger Lindsay, su agente, los 4, pero a él le preocupaba mucho dónde está el colegio de mis hijos, dónde está el hospital más cercano, si puedo hacer esto, o sea, absolutamente todo, ¿no? Pero en definitiva al futbolista lo que le interesa es el proyecto deportivo, saber si va a jugar, si el entrenador cuenta con él, qué estilo de juego, qué modelo, qué sistema utiliza para saber si encaja o no encaja. Esto es un poco lo que, a grosso modo y por responderlo rápido, es lo que más le interesa a conocer a un jugador, claro. Y yéndonos a la parte del entrenador, que en ese Málaga estuvo sobre todo Manuel Pellegrini, ¿cómo influye a la hora de confeccionar una plantilla? También obviamente me has nombrado el caso de Michelis, ¿no? Que ya lo tuvo en River Plate, que por ahí, pues mira, el entrenador tiene esa influencia, pero otros futbolistas a lo mejor que no hayan estado tanto con ese entrenador, ¿cómo influye a la hora de tú ir a por un futbolista que el entrenador quizás no conoce tanto, pero sabes que le puede venir bien a su idea? Sí, no, eso pudo pasar con Manuel Pellegrini respecto a Isco, que en ese momento no lo conocía, ¿no? Yo con Isco partía con cierta ventaja. Yo antes del Málaga venía de la selección y aunque estuviera en la absoluta, cada vez que había convocatorias de los pequeños, sus 16, sus 19, sus 21, yo me bajaba todos los entrenamientos, pero no yo. Fernando Hierro, Vicente del Bosque, Tony Grande, nos bajábamos todos. Entonces, claro, conocíamos desde los 15 años a todos los chicos que venían a las selecciones inferiores. Entonces, Isco yo ya lo conocía porque venía a la selección y, claro, evidentemente, conociendo un poco el modelo de juego de Manuel, que le gusta jugar por dentro, un juego muy asociativo, muy tal, los Santi Cazorla, tal, no sé qué, pues Isco venía como anillo al dedo en aquel momento. ¿Qué ocurría? Que la propiedad no lo conocía y que Manuel tampoco. Yo a la propiedad le puse un vídeo de 10 minutos y me dijeron, vete a comprarlo, y a Manuel lo enseñé y también le gustó mucho, ¿no? Y con Isco pasó un poco lo mismo. En cuanto lo llamé me dijo que se venía corriendo, claro, a Málaga, porque él llevaba desde los 14 años en Valencia, estaba en el filial, Emery, entrenador del primer equipo en aquella época, no contaba mucho con él, y yo lo traía directamente para el primer equipo y para que poco a poco, con paciencia y sabiendo proteger al jugador, pues hiciera la carrera que, bueno, que afortunadamente después hizo. Cuando, bueno, en el momento en que te marchas del Málaga, según he leído, tenía muchos fichajes ya avanzados, lo que pasa es que, bueno, la situación fue como fue también en el club. Por ahí aparecen Tino Costa, Jeffrey, Giovanni, Dos Santos, Oliver Giroud. ¿Hay algún fichaje más allá del Málaga, hablando en general? ¿Hay muchos fichajes o algunos en concreto que digas tú, tengo la espinita de haberlo fichado porque sé que a este equipo le hubiese venido muy bien? Sí, siempre te queda, date cuenta que son muchísimos los jugadores que ves, muchas negociaciones que inicias y que no terminas por diferentes motivos y que al final dices, este jugador me hubiese venido muy bien en ese momento y en este equipo, ¿no?
Yo siempre hago mención a uno y me remonto a mi primera etapa en el Sevilla, que es la de Nayo de Jong. De Jong, que entonces estaba en el Ajax, que bueno, todo el mundo recuerda en España por la patada que le dan el pecho a Xabi Alonso, pero ha hecho muchas cosas muy buenas en el fútbol. Pues yo con Nayo de Jong tenía buena relación, terminaba contrato y lo teníamos prácticamente hecho, hasta el punto de que él estuvo aquí con la que hoy es su mujer, en aquel entonces su novia, estuvo aquí unos días en Sevilla, no se enteró nadie, lo paseé hasta a caballo, vio el estadio dentro vacío, un poco intentando imaginar qué podría ser eso, lo teníamos todo hecho, todo acordado con el jugador, con su representante, con el todo. Pero le diagnosticaron a su madre una nefropatía, se tenía que dializar y entonces por eso él se va a Hamburgo en lugar de venir aquí porque estaba muy a la mano de la madre por el tema de la enfermedad. Y es por eso por lo que no vino. Y esa espinita siempre, Monchi y yo siempre la comentamos. Después hay otro ejemplo que ahora nos reímos también cuando lo comentamos, pero que fue el de Robin van Persie. Robin van Persie también terminaba en Feyenoord en su contrato. Yo estoy ya en Holanda negociando y ahí nos hacen una jugada el entorno del jugador y mientras Monchi estaba volando de Sevilla allí, bueno, pues se cayó todo. Apareció el Arsenal que no sabía nada, en el hotel que estábamos negociando desde por la mañana por la tarde estaba lleno de prensa porque filtraron que estábamos allí, tuvimos que cambiarnos de hotel saliendo por la cocina y al día siguiente ya se había metido el Arsenal y evidentemente no podíamos competir con los ingleses a nivel económico y se nos cayó. Entonces te podría contar 10 de estos, pero así los dos más significativos y por la carrera que han tenido luego y los dos holandeses jóvenes y de la escuela holandesa. Coincidieron con esa España en la final. Exactamente, y que de hecho luego Robin no, pero Nayo estuvo en el vestuario nuestro, a pesar de que pierdes una final y estás como estás, pero estuvo él y estuvo Joris Matthijssen también. Entonces sí, estuvimos allí, oye, al final esto es fútbol, es deporte, y recuerdo que nos tomamos una cerveza en el vestuario de Johannesburgo después del partido y de la primera fase de celebración, que es la más tal, cuando ya te empiezas a calmar y eso, ya llegaron ellos, oye, enhorabuena, tal, no sé qué. Recuerdo que Nayo fue a pedirle disculpas también a Xavi y tal, y luego dentro del vestuario había un cuartito con de los técnicos, que es donde yo estaba, y nos tomamos allí una cerveza tranquilamente, sí. Después del Málaga he visto que, bueno, estuviste desempeñando funciones para la Liga en Asia. No he podido andar mucho ahí, pero quería, por curiosidad, que nos contara un poco. Sí, pues mira, esto es un proyecto interesante. Yo en la Liga he estado trabajando en dos proyectos. Uno fue el de Arabia Saudí, el año que vinieron jugadores de Arabia Saudí a los equipos españoles para tratar de adquirir un poco de nuestra metodología, de nuestros métodos de entrenamiento y bueno, ir preparando un poco mundial y demás. Y luego de este proyecto sale una posibilidad de ir a Indonesia como director deportivo en asuntos internacionales de la Liga, que nada que ver con las funciones de un director deportivo en un equipo de fútbol profesional en cualquier club de esta zona, ¿no? Allí era para hacer branding fundamentalmente, abrir escuelas, dar conferencias, bueno, hacer un poco de todo, coincidiendo con que el seleccionador nacional de Indonesia era Luis Milla. Entonces, bueno, estuve allí un tiempo, abrimos escuelas, dimos conferencias, hicimos cleaning, la verdad es que funcionó bastante bien, los partidos, los clásicos de aquí de España los comentábamos en televisión, bueno, y la verdad es que fue una... Es decir, que estuviste comentando en televisión, ¿te comentarista en la televisión no, Indonesia? A lo mejor el Real Madrid-Barcelona, Luis Milla y yo íbamos, y bueno, no a narrar, pero sí a comentar, hacíamos la previa, el descanso y al final, ¿no? Para comentar un poco lo que habíamos visto y demás. Y fue una experiencia bonita, enriquecedora también, fútbol desde otro punto de vista, mucho más relajado, mucho menos expuesto, y al mismo tiempo pues enriquecedor porque bueno, te obligas a vivir en otra cultura muy diferente a la tuya, a utilizar otro idioma, que aunque domines el inglés pues no es lo mismo hacerlo de manera puntual que estar constantemente, incluso ante medios de comunicación. Bueno, pues la verdad que fue una historia muy bonita, pero evidentemente yo sabía que iba a tener un recorrido corto, porque evidentemente no era la zona en la que yo me siento más cómodo. Hasta que aparece el Cádiz, me llama Manuel Vizcaíno, y ya antes de venir aquí a Sevilla, por los 3 años que he estado en el Cádiz. Sí, que le das un salto al Cádiz en el tema del scouting, de Big Data. ¿Cómo ha influido? Bueno, antes me has comentado un poco por encima, pero ¿cómo dirías que ha influido la tecnología al final en vuestra labor, ¿no? Porque me comentabas que al principio eran cintas de VHS para los partidos. Sí. Me imagino que todo eso ya queda en el olvido. Por supuesto, si analizas un poco un informe de hace 20 años al de un informe de ahora, parece que estás hablando de deportes distintos casi, porque hace 20 años pues había gente, los veteranos de aquella época, que prácticamente no utilizaban ni un simple ordenador, era todo manual y flechitas y circulitos y todo narrativo de manera manuscrita.
y hoy día, pues evidentemente, imagínate los informes que se hacen, ¿no? Evidentemente ha llegado el dato y el dato ha llegado para quedarse, no solamente en el fútbol, sino en el deporte en general y en la sociedad. Entonces yo pienso que debe prevalecer el ojo entrenado, que es la parte más subjetiva a la hora de tomar decisiones en una dirección deportiva, pero tiene que ir bien acompañado, porque el dato al final es objetivo, y a ti te puede gustar o no, pero claro, esa objetividad también tienes que saber cómo la planteas, porque si analizas a nivel de datos número de pases acertados de un central, tendrás que ver si el modelo de juego de ese equipo es con salida desde atrás o mediante juego directo, ¿no? O sea, hay muchos matices que tienes que conocer bien para que ese dato te sirva y que al ojo entrenado de un especialista, pues esa subjetividad y esa objetividad se mezclen de la mejor manera para que el resultado final sea el más óptimo y el club saque beneficio de ello. Y ya en 2021 que vuelves a Sevilla, al puesto donde estás ahora, ¿no? Un poco más ligado a la cantera, a la captación de jóvenes para el tema de la Youth League, los juveniles. Quería preguntarte un poco, bueno, aparte obviamente de lo que supone fichar para los filiales, que es diferente, en el tema de la psicología deportiva que hablamos antes, ¿se tiene muy en cuenta ese aspecto de los futbolistas a la hora de fichar? Es decir, ver un poco el entorno, de si tiene el futbolista la cabeza bien amueblada. Por supuesto que cuanto más, siempre te van a faltar datos, o sea, cuanta más información tengas acerca del jugador, tu margen de error se va a minimizar por cuestiones obvias, ¿no? O sea, claro, si te ciñes solamente al talento que ves en un campo de fútbol, pues sabes que el talento te lo vas a llevar, pero si no sabes nada más, pues por ahí vas a descubrir cosas más adelante que igual no son las más idóneas, ¿no? Entonces es muy importante conocer el entorno del jugador, la familia, si tiene pareja o no tiene pareja, su nivel de estudio, su nivel cultural, si conoce dónde viene, qué hace, qué perspectiva de futuro tiene. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta siempre. Entonces, claro, ahora mismo tratando con jugadores un poco más jóvenes, pues evidentemente hay mucho más volumen y es más fácil también equivocarte, porque cuando analizas jugadores que ya son profesionales, tienen 23, 24, 25 años, el fichaje luego puedes, no sé, pagarlo más de lo que en teoría vale, incluso puede no adaptarse y no rendir, pero es mucho más difícil equivocarte en un futbolista profesional que en un chico joven, que hay mucho más, ¿no? Y por eso se pagan también ahora las cantidades que se pagan por futbolistas que no tienen ni 20 años, ¿no? Exactamente, que es que ahora mismo te vas al mercado internacional y cualquier jugador de 17, 18 años ya vale mucho dinero. Entonces, bueno, la verdad es que es un reto ilusionante. Yo creo que el Sevilla siempre ha sido un equipo, un club en general muy avanzado en cuestiones de dirección deportiva, siempre ha visto a futuro, y bueno, yo creo que Monchi con esto pretende dar un paso más y tejer una tela de araña en torno a los países más importantes donde se produce talento, y nosotros tenemos que tener de alguna manera en perspectiva qué producimos nosotros en la ciudad deportiva y qué nos falta. Y eso que nos falta, pues igual lo podemos encontrar en un chico de 16 años en Alemania, o lo podemos encontrar en Portugal, o lo podemos encontrar en cualquier otro lado. O sea, ver históricamente qué hemos producido, qué es lo que estamos produciendo y qué carencias tenemos de producción, ¿no? Y eso que falte, tratar de buscarlo donde entendemos que están los nichos de talento en edades tempranas. Bueno, estamos viendo que eres una persona súper polivalente dentro del mundo del fútbol, pero con muchas inquietudes también que trascienden al fútbol, ¿no? Antes, bueno, hablábamos un poco por encima de tu proyecto que empezaste en 2009, mucho más allá del fútbol. ¿Cómo es más o menos esa labor y desde qué punto lo enfocaste? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? Bueno, mucho más que fútbol, es un proyecto que nace, como tú dices, en 2009 y nace al abrigo de las necesidades que tienen los grupos de excluidos sociales, ¿no? Surge en Lesoto. Estoy en la Copa Confederaciones de Sudáfrica y en un día de descanso me voy hasta Lesoto, pues para ver un poco, poner el termómetro a la África real, ¿no? Porque evidentemente, pues cuando vas con tu club, con la selección, vas en una burbuja al mejor hotel y al final no. Por tu cuenta. Claro, yo me fui pidiendo permiso con un seguridad de FIFA, con 2 compañeros, y me fui a Lesoto. Y en Lesoto vi muchas cosas maravillosas y muchas cosas que siempre quedarán grabadas en mi retina, ¿no? Y una de ellas es que vi un partido de fútbol, que el niño más afortunado tenía un zapato, pero había una cosa en común con cualquier niño del primer mundo, ¿no? Que era la mirada de ilusión. Entonces yo ahí me dio un vuelco y digo, este chico, por mucha ilusión que tenga, nunca va a tener ninguna posibilidad. Y es que nadie decide dónde nace. Entonces, nadie decide dónde nace, ni nadie nace siendo un delincuente. Por eso escribo mucho más que fútbol, me voy a prisiones de mayores y desde 2012 en centros de menores.
trabajo pues tratando de fomentar el ocio saludable y transmitir valores a través del fútbol. Funciona fenomenal, porque estos chicos que son menores infractores y están cumpliendo una medida privativa de libertad, tuvieron infancias muy complicadas. Y si naces en un entorno familiar donde tu padre es alcohólico y drogadicto, tu madre es prostituta, hay violencia de género en casa, y a los 5 años te están diciendo, ve allí enfrente a robar una botella de whisky, y ves como tu padre se la bebe, se emborracha y le pega a tu madre, pues a lo mejor puede salir de ese chico un arquitecto, pero es muy difícil, por no decirte imposible. O sea, son chicos que se han visto abocados a ser delincuentes. Que esto no quiere decir que yo empatizo, por supuesto, con las víctimas, porque muchos de ellos tienen delitos muy graves, ¿no? Pero son chicos muy jóvenes que tienen que tener una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Independientemente de lo que hayan hecho antes. Pues bueno, son ya más de 600 lunes, yo decidí hipotecar una tarde a la semana siempre que el trabajo me lo permite, y todos los lunes que estoy en Madrid acudo a este centro para tratar de aportarles a estos chicos esa motivación necesaria para que focalicen toda su energía en los objetivos que persiguen para tratar de ser exitosos en su nueva vida, ya que en sus infancias han sido infancias rotas y han sido infancias desgraciadas, ¿no? Lamentablemente. A partir de ahí surge la idea del libro que publicaste no hace ni un año, si no me equivoco. No, se publicó el 31 de mayo, 1 de junio creo. Sí, va a hacer un año en 3 meses, lleva 9 meses en el mercado. Sí, mi 11 de oro, porque al final, claro, a mí de todas maneras mucho más que fútbol, me hace tener los pies en la tierra, aterrizar cada día, reflexionar de manera diferente, ver un poco la realidad social que hay más allá de mi entorno, que es el fútbol. Entonces, lo que hice fue contar 11 historias en la pandemia. Entendí que era un buen momento para contar 11 historias de 11 chicos con la vida y la realidad de ellos, ¿no? Que dista muchísimo a mi realidad o a la realidad de mi entorno, ¿no? Entonces, yo hasta entonces el proyecto lo llevaba en total silencio, lo sabían mi familia y mis amigos más cercanos, pero nunca lo había hecho público y entendía que era un buen momento. Elegí el 11 porque 11 son el número de titulares que tiene un equipo de fútbol, 11 eran un número de historias importante para contar, y a cada uno de los chicos, por su perfil psicológico, lo sitúo en una zona del campo para, una vez conformado el equipo, jugarle, metafóricamente hablando, un partido al presente y clasificar a un futuro donde estos chicos puedan desbloquear la sonrisa que de alguna manera dejaron ancladas en el pasado. Entonces, esto es un poco la historia del libro. Ha funcionado muy bien, le dieron el Premio Nacional en la categoría de vida y motivación. También que estoy motivado y estoy escribiendo ahora la segunda parte, y de esta primera se va a hacer un documental en breve. Vale, perfecto. Bueno, igualmente en la descripción del vídeo, para quien quiera buscarlo, dejamos el link. Sí, por supuesto. También porque nos parece un proyecto muy bonito y muy ilusionante. Bueno, al hilo ya para acabar de mi 11 de oro, queríamos preguntarte sobre un 11 ideal, por así decirlo, de fichajes en los que hayas estado vinculado y que para ti hayan tenido una gran importancia, ¿no? Y bueno, hacernos algún comentario por encima de cada uno. Vale. El primero que quería decirte en portería es Willy Caballero. Sí, yo creo que Willy cambió un poco la historia de ese Sevilla exitoso, en el sentido de que llevaba 7 años en segunda división y nadie tuvo la ocurrencia de darle una oportunidad. El Málaga, ¿no? Y en este sentido fue el Málaga. ¿He dicho Sevilla? Sí. Perdón, no, el Málaga. Y en ese sentido, pues bueno, muy contento porque es un tipazo y lo hizo francamente bien hasta el punto de ir a la Premier y a la selección de su país, ¿no? ¿Dani Alves? Hombre, pues Dani Alves yo creo que sus números dicen todo. Mejor lateral derecho del mundo durante mucho tiempo, jugador con más títulos en la historia del fútbol y un jugador que aportó muchísimo al crecimiento del Sevilla, tanto en el terreno de juego como en el dinero que dejó con su traspaso a Barcelona. Después de central derecho, De Micheli. De Micheli yo creo que también se convirtió en aquel Málaga en un referente, en un líder, en lo que es en lo que está ahora transmitiendo en River Plate como entrenador, que seguro que le va a ir muy bien, y también es un tipo espectacular que nos dio muchísimo y que el Málaga lo quieren con locura. De central izquierdo, Ivica Dragutinovic. Pues Ivica también es un central que firmamos con la salida de Sergio Ramos, que fue todo como muy rápido, y que siempre recuerdo que fui a Santa Justa a recogerlo, que venía con Mijatovic, que fue todo, bueno, claro, último día, la salida de Sergio tal, y después de un rendimiento fantástico aquí, otro tipazo, sí. De lateral izquierdo, Nacho Monreal, de Osasuna Málaga. Sí, Nacho era un jugador que en aquella época, Osasuna, César Azpilicueta por un lado, Nacho Monreal por el otro, se veía que eran dos laterales jovencísimos que iban a tener un futuro grandioso, ¿no? Yo soy muy amigo de César Azpilicueta, nunca se ha dado la posibilidad de que trabajemos juntos ni hemos coincidido en la selección, pero Nacho en aquel momento teníamos Eliseu, que era otro perfil distinto,
y teníamos claro que el lateral que queríamos era Nacho Monreal, y también fue un fichaje que no costó mucho y que después se traspasó brillantemente a la Premier después de hacer un par de temporadas francamente buenas. Bueno, por la derecha en el centro del campo, Joaquín, del que, bueno, ya has hablado. Sí, Joaquín, Joaquín, como te he dicho antes durante la entrevista, tenemos una relación personal de hace mucho tiempo, nos hemos reído muchísimo porque el que esté con Joaquín y no se ría tiene un problema. Y evidentemente, mira, me acuerdo que cuando era muy joven todo el mundo decía, no, es que Joaquín, es que sale, es que fuma, es que tal, es que cual. Ahí lo tienes con la edad que tiene, dando el callo, siendo importante, y bueno, hará lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Al doble pivote ahora por la derecha, Ever Banega. Bueno, Ever también ha sido un fichaje importante. En aquella época pagamos 18 millones de euros, creo recordar, en el Valencia, en un mercado de invierno, a Boca, cuando Ever todavía no tenía muchos partidos en primera, pero se le preveía ya un futuro importante. Era Fernando Gago, luego Ever Banega, ¿no? Y era un poco, antes de que lleguen los grandes tenemos que actuar rápido y tal. Y fue una operación también bastante rápida. Al principio su adaptación fue un poco complicada, tuvo que salir cedido, después volver y tal, pero bueno, yo creo que tanto en Valencia como en Madrid, como por supuesto aquí en Sevilla, la gente lo recuerda de una manera brillante. Y en el doble pivote con Banega, Tulalán, que también nos has comentado. Sí, Tulalán, lo que te comenté antes. Yo creo que Tulalán es un caballero, es un señor, un gentleman, como Ruud van Nistelrooy y otros tantos futbolistas que podría poner como ejemplo a nivel personal, más allá de lo que han dado en el campo. Pero Jeremy era un jugador 10 que te aportaba muchísimo, súper callado, disciplinado, pero siempre te daba un 8, un 9, un 8, un 9. Era la regularidad, era la ambición, eran las ganas, la polivalencia. Fichaje complicado, como te he dicho antes, pero orgulloso de haberlo hecho. Y por la izquierda, más perfil media punta, Isco. Sí, y Isco, pues ya te digo, Isco estaba sin jugar en el Valencia, estaba jugando en el Mestalla, y recuerdo también que cuando tuvimos que pagar la cláusula de rescisión, que eran 4 millones más IVA. Al principio, claro, la gente decía, ¿cómo se pueden pagar una cláusula de rescisión de 4 millones más IVA por un chico que viene de jugar en tercera división, que además es, pues bueno, todo lo que le decían a Isco, ¿no? Que si tenía no sé qué más gordo, que si tenía no sé qué más tal, que bueno, pues al final hizo 2 temporadas maravillosas, fue un traspaso millonario para el Málaga, y después ha hecho la carrera que ha hecho, ¿no? Que bueno, lamentablemente ahora aquí en su última etapa en Sevilla el tema no funcionó como todos esperábamos, pero no es obvio, es obvio la carrera que ha hecho, ¿no? Después de delanteros, Luis Fabiano por un lado. Sí, pues es que yo creo que la dupla de delanteros, quitar a Luis Fabiano Canuté, claro, es prácticamente imposible. Ya adelantó el otro, ¿no? Claro, es que era el siguiente, pues mira, porque es que la dupla Luis Fabiano Canuté yo creo que nos dio muchísimas alegrías, ¿no? Y de Canuté también se dijo al principio que era un jugador que no tenía gol, que no sé qué, que venía del Tottenham a hacer una media de 5 o 6 goles por temporada. Bueno, pues ahí están sus números y lo que dio al Sevilla, ¿no? No puedo jugar con 12, pero también sería poco agradecido si no meto a Ruud van Nistelrooy también, si pudiera jugar con 3 puntas ahí, pues por lo que ha sido Ruud en el mundo del fútbol en activo, ¿no? Lo que sigue siendo ahora como entrenador, en los inicios de su carrera como técnico, pero como jugador, que ha sido un icono, uno de los máximos goleadores de la Champions League, un icono del Manchester, del Real Madrid y tal, y todo un caballero. Yo con Ruud tengo varias anécdotas muy bonitas, ¿no? Y una de ellas, y no me importa contarla en público, es que lo que tenía como bonus, tenía su salario fijo y una serie de bonus o premios por objetivos alcanzados. Él me dijo que él era Ruud van Nistelrooy, que por marcar 5 goles no hacía falta tener un bonus y que eso lo destináramos al fútbol base para que los chicos tuvieran más medios y pudieran crecer, ¿no? Esa es la humanidad de Ruud van Nistelrooy. O que terminó su último partido en la Rosaleda y me regaló sus botas y le dije, Ruud, que tienes 2 hijos, que tienes a tu hermano, y me dijo, no, quiero que la tengas en un lugar preferencial en tu casa, son las últimas con las que he jugado. O sea que no puedo dejar fuera de este 11 a Ruud, porque más allá de lo que le ha dado al fútbol como futbolista en activo, es una persona de las que pocas veces te encuentras. Bueno, con este 11 más 1 nos quedaría un equipo ya para competir por todo, prácticamente. Imagínate. Bueno, pues hasta aquí, Antonio. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, un placer. El placer es nuestro y nada. Esperemos que te haya gustado. Y... Por supuesto, me he sentido súper a gusto. Cuando estoy hablando de fútbol, pues normalmente me encuentro bien, cómodo, seguro, con lo cual espero que también a vuestros suscriptores les guste y puedan, bueno, pues conocer quizás un poco más de mí, de mi trayectoria, de mi carrera, que tampoco soy muy dado a dar entrevistas, así que ha sido una buena oportunidad para que la gente me pueda conocer un poquito más. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias a vosotros.